Bueno, bienvenido una vez más a una nueva entrega de Medicina y algo más podcast y tenemos nuevamente de invitado a el ingeniero biomédico Mateo Tarona y además de ingeniero biomédico, Mateo tiene una, además de ser graduado y especializado en ingeniería de datos y salud digital, y actualmente está cursando un máster en Big Data y Data Science e Inteligencia Artificial en la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido nuevamente, Mateo, a Medicina y algo más podcast. Muchas gracias, Alejandro. Aquí emocionado por charlar. La última vez se me pasó volando y no dudo que esta vez se me pase volando también. Sí, la idea esta es la segunda parte, ya habíamos empezado a hablar en la entrega anterior sobre inteligencia artificial y medicina, y en realidad este es un tema pues apasionante, novedoso y que de aquí en adelante pues va a dar mucho que hablar. Entonces, después de haber hablado ciertos tópicos, nos habíamos quedado en que la inteligencia artificial no está amenazando en realidad ninguna profesión. Tú dijiste que a quien pudiera estar en amenaza o bajo amenaza son los médicos radiólogos. Exacto. Pero ¿cómo notas tú cuál es la opinión en general de los médicos en relación a la inteligencia artificial? Pues tú sabes que existen diferentes generaciones dentro de nosotros, el gremio médico, y eso es igual en todos los países. Y no porque algunos médicos tengan más edad que otros, son menos tecnológicos, porque hay médicos que les gustan, que están, ya son de una generación más avanzada y, y, y son muy tecnológicos, pues son muy hábiles con la tecnología, pero hay otros que para ellos resulta difícil, pues. Entonces se apegan a los viejos métodos y no acaban de comprender lo útil que es la nueva tecnología. Pero en general, ¿cuál crees tú que es la opinión de los médicos con respecto a la inteligencia artificial? ¿Se muestran optimistas o por el contrario están preocupados por eh, ciertos tópicos relativos a la inteligencia artificial? ¿Qué hay de lo que es la responsabilidad de los médicos y el tema de la ética? Y en cuanto a la educación, que últimamente se ha hablado mucho y sobre todo en las universidades, pues. Eso iba a hablar, porque podemos dividir, obviamente existen varias, dentro de todas las carreras existen varias, está dividido obviamente podemos hablar de la gente, o sea, si lo pudiera dividir, está la gente ya senior, ¿no? Ya la gente, como puede ser en tu caso, ya la gente que evidentemente lleva años, más de 20 años siendo médico, y es muy complicado para una persona que lleva 20, 25, incluso gente que lleva 30 años siendo médicos, es muy complicado cambiarle la mentalidad e implementarle algo nuevo a un sistema, ¿no? Eso por un lado. Luego tenemos una generación un poco más joven, una generación que a mi parecer pues va un poco más lenta, que no sé qué pasó a nivel global, a nivel generacional. Sí es verdad que la gente, poniendo en la gente de tu edad, fue una gente muy echada para adelante, ojo, se ha visto, lo vimos por lo menos en temas de cómo adaptar esto a la medicina, que eso es materias que vemos nosotros. Sí se vio que por lo menos la gente de 50 años, 60 años, los médicos de 50 a 60 años van más proactivos a la implementación, no solo de inteligencia artificial, porque ingeniería biomédica no es solo inteligencia artificial, sino de tecnología biomédica al sistema médico, evidentemente. Pero por otro lado, la gente de entre 40 y 30 años está como un poco más resentida, quizás porque no sé qué ha pasado en el mundo, quizás porque tengan menos pasión por lo que es la medicina. Sí es verdad que antes se estudiaba más la medicina por pasión y hoy en día la gente estudia medicina por intentar pues tener un trabajo de buena paga, etcétera. Entonces yo creo que eso está afectando un poco en ese sentido, pero cambia ahorita la cosa con la gente ahorita en las universidades porque por lo menos en España sí te puedo asegurar que nosotros veíamos clases, por lo menos anatomía, histología, fisiopatología, bioquímica, todas estas materias relacionadas con medicina las veíamos con los médicos, o sea, bueno, con los estudiantes de medicina.
Y no solo eso, sino que también a final de carrera teníamos pasantías, teníamos, bueno, no rotaciones, no lo llaman rotaciones, pero pasantías junto a los médicos en hospitales públicos muy, muy grandes aquí en Madrid. Entonces, me parece que ahorita sí se está desde la universidad, porque evidentemente eso se tiene que implementar desde abajo. Como todo en la vida, la educación siempre es lo más importante, se está implementando desde abajo una educación biomédica y ya obviamente eso siempre tiene la inteligencia artificial. Ahora bien, el pequeño avance que yo creo que debería de hacer es ya un poco sacar ya sea alguna profesión biomédica relacionada, o sea, que de médico tú te puedas después especializar en ingeniería biomédica o algo así. Por lo menos conmigo estudió una persona que él hizo sus 7 años de carrera de medicina y luego decidió hacer la ingeniería biomédica como segunda carrera y se dedicó a la ingeniería biomédica. Entonces, eso es algo que en particular me parece interesante que se está empleando desde ahorita, por lo menos en España, desde ahorita se está empleando esa combinación medicina e ingeniería biomédica a nivel de universidad, que evidentemente se va a ver los frutos de aquí a 10 años, de aquí a 20 años, que yo creo que vamos a tener un buen impacto, un buen crecimiento en la medicina, que ojo, algo muy importante es que la medicina realmente no ha tenido mucho crecimiento desde el descubrimiento de de la radiografía o de la resonancia magnética. Fue lo último así grande para la medicina, pero a día de hoy realmente algún descubrimiento grande, grande, grande para la medicina, así revolucionario, no hemos tenido, la verdad. Y yo creo que ahí tiene que entrar la ingeniería biomédica, la tecnología y posteriormente la inteligencia artificial. Ok, ahora fíjate, la inteligencia artificial en medicina está regulada porque habíamos hablado que había la posibilidad de que la inteligencia artificial cometa malpraxis, que en ese caso no la está cometiendo la inteligencia artificial, sino Sí, viene de la sino, persona que le dio la información a la inteligencia artificial. Entonces, es posible que haya malpraxis. Ahora bien, ¿está regulado el uso de la inteligencia artificial? ¿Existe alguna regulación en países que defina qué es lo que debe hacer, qué es lo que no debe hacer, cuáles son los límites de la inteligencia artificial? Y no solamente en medicina, Mateo, en la parte de educación. Porque muchas personas, como tú sabes, inclusive tú nombraste a una de ellas en el podcast pasado, que fue una de las que introdujo por primera vez pues esta idea de la inteligencia artificial, no me recuerdo ahorita el nombre, sí. y esa persona, dentro de los pioneros, son las personas que actualmente están muy preocupadas por el futuro de la inteligencia artificial si no se ponen, si no se regula. Pues no, regular no quiere decir que vas a restringirlo, pero sí poner como ciertos límites. Tú como ingeniero biomédico que trabajas en esto, entonces, ¿qué nos puedes decir? ¿Existe regulación actual? Debería haber regulación, esto debe ser de libre uso, pero en medicina en especial debe haber alguna regulación para con el uso de inteligencia artificial. O sea, si ya de por sí todos los dispositivos médicos, evidentemente, donde se le puede implementar algo de inteligencia artificial, vienen regulados ya, evidentemente, tanto a nivel privado como a nivel público, todos ellos vienen regulados, ¿no? Luego, por otro lado, está el tema de, como expliqué en la primera parte de este podcast, expliqué que la inteligencia artificial no es nada sin datos. En plan, ellos no pueden, o sea, la inteligencia artificial necesita de dónde aprender y ellos aprenden de los datos. Y los datos, eventualmente, en la medicina, son pacientes. Por lo tanto, siempre está esa parte que se regula hoy en día, muy la regulación hoy en día, porque hay un lema que dice data is key, es decir, los datos es la clave. Literalmente hoy en día entre los bancos por lo menos se venden datos entre ellos. Dato para mí hoy en día es lo más importante. Y sí es verdad que eso está muy regulado a nivel de privacidad, obviamente, de la gente, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con grandes estructuras de datos, database, obviamente nosotros no sabemos los datos, ponte, de todos los datos cardiológicos, cardíacos, perdón, pero no sabemos quién es la persona, cuál es su DNI, sabemos la edad, sabemos el sexo, pero no sabemos más nada sobre esa persona, evidentemente. Podemos saber cuánto mide, cuánto pesa, pero hasta ahí. O sea, no sabemos nombre, no tenemos foto, no tenemos absolutamente nada. Lo mismo también a nivel de radiología, también es un tema delicado. Sabemos cómo es evidentemente las imágenes radiológicas de esa persona por dentro, pero eventualmente no sabes quién es esa persona, ni sabes el físico, ni el nombre, ni el DNI, ni absolutamente nada.
Pero sí es verdad que yo creo que si se quiere, o sea, hoy en día no hay una regulación clara, no hay leyes con respecto a eso y es que la inteligencia artificial todavía es algo muy nuevo y no hay nada, o sea, no hay como una regulación directa y única, exclusivamente contra la inteligencia artificial. Viste que te mencioné dispositivos médicos que pudieran tener inteligencia artificial adentro, historias médicas que vienen con con la privacidad, pero ya de por sí inteligencia artificial no está regulado porque tampoco está empleado todavía. Ok, pero fíjate, las personas que alimentan a la inteligencia artificial pueden transmitir sus propios sesgos a la base de datos de la inteligencia artificial. Pueden, queriendo o no queriendo, introducir errores en los algoritmos que a su vez van a traer luego errores de interpretación y Ya. errores en el diagnóstico, bueno, en todo lo que es útil la inteligencia artificial para como medio. Eh, Claro, yo lo que, o sea, yo lo que creo es que por lo menos depende de en qué quieras emplear la inteligencia artificial. Si lo quieres emplear para un sistema de ayuda de decisión médica, por ejemplo, que yo creo que va a ser de las mejores implementaciones, eso evidentemente tiene que estar regulado y tiene que pasar por un equipo de profesionales que regule cómo es ese sistema de ayuda a la decisión médica. Tiene que pasar un periodo de prueba, por lo menos mínimo 3 meses, en donde se vea que la praxis que esté dando esa inteligencia artificial sea buena. En plan, si el médico decide si el médico tiene una opinión con respecto a si es una enfermedad u otra y este realmente lo ayuda y realmente es efectivo, pues que eventualmente se utilice en la vida real. Pero yo creo que meterlo así de golpe en estos momentos es imposible es que se puede hacer malas cosas con la inteligencia artificial. O sea, se puede hacer muchas malas cosas. Se pueden hacer muchas buenas cosas, pero muchas malas cosas también. Claro, y la inteligencia artificial, Mateo, digamos que es un arma de doble filo. Te digo porque, o sea, yo pienso, tengo este pensamiento a ver si estoy correcto. Tú Ujú. alimentas y le das datos a la inteligencia artificial y tú nos dijiste que la inteligencia artificial se va a su vez retroalimentando ella misma, o sea, va adquiriendo conocimiento. Pues en la medida que tú usas la inteligencia artificial, ella va captando cada caso que tú le introduces y lo va metiendo dentro de su propia data. Ya no es la data que viene de ti que estás programando, sino es la data, vamos a decirlo así, es la data que la experiencia de la Ah, inteligencia artificial adquiere mientras que tú la vas usando. Quiere decir que poco a poco esa inteligencia artificial va adquiriendo como cuerpo propio, ¿no? Se va a ir separando de ti poco a poco, porque llega un momento en que va a tener mucho más información por esa experiencia adquirida por los casos y proveniente ya no de la fuente original que eres tú, que es Mateo, que eres el papá de esa inteligencia artificial, sino que ya es como uno cuando va creciendo con los hijos, pues los hijos uno recibe educación, etcétera, pero ya la propia experiencia de cada uno de vida le va dando un conocimiento que no viene pues ni de la escuela ni de los padres, sino es el simple hecho de uno interrelacionarse cuando uno está, ya se hace mayor, pues entonces eso pasa con la inteligencia artificial, lo que quiere sí. decir que la inteligencia artificial va a sobrepasar a la persona que inicialmente puede ser, vamos a considerar el padre o la madre de esa inteligencia artificial y va a cobrar como, digo yo, en cierto modo, vamos a decirlo de esta manera, como vida, va cobrando, va teniendo vida propia, pues, esa inteligencia artificial. Sí, eso, o sea, a ver, eso no pasa de la noche a la mañana, evidentemente necesita mucho tiempo, pero sí es verdad que a medida de que tú vas alimentando a un sistema enorme, mira, ChatGPT, que es el más conocido, empezó en el ChatGPT nivel 1. La realidad de ChatGPT 1, versión 1, es que él aprendía de lo que tú le decías. Él aprendía, evidentemente, él sabe cómo hablas tú, él sabe cómo te gustan las respuestas a ti. Y a medida que eso va aumentando y va mejorando, evidentemente ChatGPT sabe, te conoce mejor, sabe quién eres tú, o sea, literalmente sabe quién eres tú. Te conoce mejor, sabe lo que le preguntas, lo que no le preguntas, y sabe qué respuestas darte y qué respuestas no darte. Eso, o sea, claro, necesita tiempo y necesita muchísima información, es a lo que voy. Entonces, ponte que empleemos un sistema de ayuda de decisión médica dentro de un hospital, ¿no?
Entonces, eso lo va usando, pues, evidentemente lo va usando el médico, lo va usando el médico, lo va usando el médico con distintos pacientes, distintos pacientes. Va a llegar un punto en la vida, ¿no? Que esa inteligencia artificial se va a equivocar o va a ser mucho más rápido, mucho más efectivo que el médico. Eso 100%. Y es que hoy en día lo tenemos ya, no con el tema médico, que siempre es un tema más complejo, pero con otro tipo de cosas, por lo menos hay algoritmos que son mucho más efectivos en predecir cuál es la mejor ruta al trabajo, por ejemplo, una tontería. ¿Cuál es la mejor ruta al trabajo de lo que lo puede hacer un ser humano, por ejemplo? O cuál va a ser la mejor manera de que aterricen los próximos 100 aviones que vienen de X lugares, cuál va a ser la mejor manera, la mejor organización de aterrizar, y eso no lo hace el humano, eso lo hace ya mucho más avanzado en inteligencia artificial. Entonces ya todo eso se está empleando en el metro, por lo menos, cómo tienen que ser los tramos del metro, los recorridos del metro, los tiempos de espera del metro, los tiempos de llegar a las paradas del metro. Todo eso ya está empleado ahí la inteligencia artificial y ahí es que ya le lleva una morena al humano. Pero es que en medicina ya es un poco más complicado. Obviamente es mucho más complejo porque el tema de la medicina es que no todos los cuerpos son iguales, pues. Entonces yo creo que ya a partir de aquí, de hecho ya cuando estemos hablando de eso, de esa propuesta que tú haces, ya no directamente es algoritmos de aprendizaje automático, sino que ya es redes neuronales. Eso es, imagínate tú un cerebro, ¿no? Que cuando uno aprende algo nuevo, en teoría, se conectan dos neuronas, bueno, dos. A ver, se conectan neuronas entre ellas. Eh, Tú imagínate que la computadora haga lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro tiene un límite, el ordenador no. Entonces, en lo que ello va aprendiendo, aprendiendo, va conectando redes neuronales, redes neuronales, redes neuronales, va a llegar a un punto que va a ser mejor que el humano en particular. Ahora, uno de los temores que hay es la dependencia, Mateo. Y tú sabes que nosotros los seres humanos tenemos mucha facilidad en hacernos dependientes de muchas cosas, pues. Bueno, como tú lo dijiste en el podcast anterior, somos dependientes totalmente del teléfono. Hoy en día, como tú 100%. dijiste, eso es un órgano. Y yo le decía a Un una órgano más. persona, yo le decía a una persona, le decía que el teléfono, nosotros tenemos como una especie de cordón umbilical virtual con ese teléfono y si lo llegásemos a cortar, eh, no podríamos prácticamente vivir. Ahí está toda nuestra información, pero aún más allá, te puedo decir, tu papá y yo, si nos ponemos a rememorar cuando éramos muchachos, que no existía nada de esto, teníamos que aprendernos todo de memoria, los teléfonos de la mamá, el teléfono de la tía, de la abuela, del hermano, el número el ID de nosotros, todos los números que había que aprenderse, porque no había, salvo las personas de más edad que tenían su propia inteligencia artificial, que era que una libretica, esa era la inteligencia artificial de aquella época, una libretica donde anotaban todos los datos, ¿no? Hoy por hoy eso Claro, no es necesario, tienes el teléfono, pero claro. ¿en de qué manera la inteligencia artificial puede impactar y y puede llegar a crear una dependencia tal que la gente que tiene miedo a la inteligencia artificial diga, ves, yo lo dije, la inteligencia artificial no podemos vivir sin ella, nos hemos hecho dependientes de ella y porque el médico puede llegar un momento en no actualizarse. ¿Para qué me voy a actualizar si todo lo tengo ahí en la inteligencia artificial? Ella sabe todo. Entonces, Eh, ¿qué peligros hay con la dependencia de la inteligencia artificial? esto es una muy buena pregunta, Alejandro, porque te voy a ser sincero. Para la generación, como te dije, la generación que para mí fue de las mejores generaciones, la de ustedes, pues, la de mi papá, la tuya, personas muy, muy bien educadas, preparadas, obviamente con el auge de la medicina que hubo en el momento, no va a ser un problema para esa generación. El problema es cuando esa generación se vaya. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, hubo un problema, no sé, con la generación de 30 40. Ellos tampoco quieren integración con inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa? El médico que hoy en día está estudiando, el primer año por lo menos, cualquier examen de biología en Venezuela y en Estados Unidos es muy común exámenes de multiple choice, ¿ok? Simplemente te pongo cinco o cuatro opciones de cualquier pregunta, etcétera, y ya está. Eso añadiendo que normalmente, últimamente, hay muchos exámenes de eso, lo hacen online, y te voy a ser sincero, dime la materia más complicada de medicina, tú me pones un examen de multiple choice
y la probabilidad de que ChatGPT, sin pagarlo, te lo pase, en plan, te lo apruebe, es de un, en mi opinión, de un, disculpa, en mi opinión, de como un 70% fácilmente, de que te lo pueda pasar, te lo pueda probar. Entonces, ¿qué pasa? Y te lo digo porque tengo amigos estudiando medicina que me han dicho, no, pues, tranquilo, si utilizo ChatGPT ya está, me copio y ya está. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, eso cambia un poco, por lo menos te voy a hablar en mi caso, de como lo estaba viendo yo, por lo menos a mí en ingeniería quería usarlo, obviamente. En las materias teóricas, evidentemente lo usaba, pero ingeniería tiene muchas materias prácticas en donde no puedes usarlo. Lo mismo para medicina. Obviamente, cuando vengan las materias prácticas no vas a poder usarlo. Pero la teoría, como tú bien lo dijiste, sí va a ser un grave problema a nivel educacional. Está siendo un hueco en la humanidad a nivel educacional, donde tienes todo, o sea, es que tienes todo en la palma de la mano. Entonces dices, ¿para qué? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a estudiar si lo tengo aquí? Entonces, el día de mañana, cuando tengas un problema, vas a tener que venir aquí de nuevo. Y el problema es, si esto, o sea, esto no va a desaparecer, la verdad, pero que vas a perder tiempo buscando en ChatGPT o algo así, o buscando a ver qué tiene el paciente. Cuando tienes una urgencia, tienes 3 minutos para resolver y esperando ahí y no tienes wifi o no tienes señal, ¿sabes? Es lo que digo. Entonces, sí, para mí es un grave problema. No a nivel de ahorita, sino en 50 años va a ser un grave problema porque a nivel educacional, no solo en medicina, sino en todas las áreas, hay un grave, un grave hueco en la educación que está empezando desde el 2022 que se empleó ChatGPT, eh, que la verdad es que es bastante malo, porque pues sí es verdad que la gente se hace en las materias teóricas, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a seguir estudiando si lo tengo todo, si lo tengo todo, ya ni siquiera en Internet? Porque antes para buscar en Internet había que saber buscar y había que leer un poco y llegas a una conclusión y tal. No, pero es que esto te lo manda todo directo perfecto. O sea, es una locura. Entonces sí creo que ahí va a haber un grave problema en un futuro. Ahorita no. Yo creo que ahorita estamos tranquilos, ahorita estamos bien. La gente que está ahorita encargada de la medicina está bastante preparada. Sí es verdad que siento que nos hacen meter un poco más de avances médicos. Creo que hemos avanzado mucho en computación, hemos avanzado mucho en los coches, por ejemplo, en los carros hoy en día son buenísimos y tal. Hemos avanzado mucho a nivel espacial, a nivel de aviones, etcétera, pero a nivel médico realmente no hemos tenido ningún avance así importante. Entonces creo que hay que avanzar en esa zona, pero a nivel vamos a ver cómo afecta a nivel educacional, porque la verdad es que es un problema a futuro, más para los médicos, que es una materia, es una carrera altamente teórica. Hoy en día es que, claro, me pones de cardiología, por ejemplo, un examen de multiple choice, así sean 100, 200, 300 preguntas, y es que ChatGPT, si me puedo copiar, me voy a copiar. Y con lo que yo había dicho anteriormente, voy a aclarar el hecho de que, por supuesto, el teléfono y los datos que podemos almacenar en él son importantes porque hay que, hay que aclarar que cuando nosotros éramos jóvenes, en realidad eran pocos los números que teníamos que memorizar. El teléfono de la casa, el teléfono de los amigos, etcétera, el número del ID nuestro, pero ahorita con el avance y con las medidas de seguridad que hay ahora para todos, entonces cada banco donde tú estás tiene un username y una clave, tienes que cambiar la Mm, clave cada cierto tiempo, para todo hay una clave, un número, o sea, eso es una cosa abrumadora. Nadie, yo no creo que nadie, a menos que la persona pues, tenga esa habilidad, puede aprenderse todo lo que ahora hay números y tienes que agregar entonces en esas claves tienes que agregar palabras, tienes que poner en mayúsculas, minúsculas, números, etcétera. Es imposible, pues que, no digo imposible, pues puede haber gente que sea capaz de hacerlo, pero eh, de memorizar toda esa cantidad de números que lo que hacen, buscan es asegurar pues eh, todo lo que nosotros tenemos, a lo que nosotros accedemos, y ahí el teléfono realmente pues es útil. Ahora fíjate, habíamos hablado que está el desarrollador de la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué perfil? Me imagino que me vas a decir que eso no existe, pero estamos pensando en el futuro. Debe haber un perfil que se pida para el desarrollador de inteligencia artificial. Ah, voy a esto. Mateo Tarona lo vamos a contratar en esta compañía para que desarrolle inteligencia artificial.
¿Debo yo hacerle una serie de pruebas psicológicas a Mateo? Porque, ¿qué pasa si el desarrollador de la inteligencia artificial tiene problemas de salud mental y emocional? ¿Cómo puede eso impactar en la inteligencia artificial? Y luego esa inteligencia artificial desarrollada por esa persona puede impactar en las personas que usan la inteligencia artificial como fuente de información. Ok, bueno, primero con respecto a las claves, te vas a acordar de mí, las claves van a dejar de existir en aproximadamente 10 años, donde todo va a ser por autenticación biométrica, Ok. tu cara o tus ojos. Eso es muy sencillo. Eso con respecto, después podemos hablar después de eso. Y con respecto a, sí, o sea, primero que nada ahorita, si tú ves los puestos de trabajo de, de programación, de inteligencia artificial, no es inteligencia artificial, es que la inteligencia artificial es un concepto, más no es un... O sea, la inteligencia artificial, o sea, yo cuando estoy utilizando algo no digo, ay, no, estoy utilizando una inteligencia artificial. No. O sea, a nivel técnico estás utilizando, por lo menos ChatGPT, realmente es procesado de lenguaje natural, que es una rama de inteligencia artificial. Los sistemas de ayuda de comprensión al médico, eso es un sistema de aprendizaje automático, que es una parte de inteligencia artificial. Entonces, si a ti te van a tomar, por lo menos, como ingeniero, normalmente una posición muy famosa es ingeniero en Machine Learning, que en teoría yo soy, al hacer biomédica y luego hacer un máster en ingeniería, y un máster en Big Data e inteligencia artificial, paso ya a ser un ingeniero en Machine Learning. Entonces, eso es una posición de trabajo, por lo menos muy buscada por Neuralink, que para la gente que está escuchando esto, Neuralink es en este momento la empresa más avanzada a nivel biomédico y médico y tecnología médica que hay en el mundo. Esto es una empresa de Elon Musk. Entonces, es muy avanzada, muy avanzada. Entonces, ellos buscan ese tipo de personas, ¿no? Ellos buscan ingenieros en Machine Learning, ingenieros en Big Data, ingenieros en ciencia de datos, ingeniero en eso. No hay una posición de inteligencia artificial. No, no, no. Ya después tú trabajas con eso adentro. Y por otro lado, sí, o sea, la ética nos las dan en la carrera y en el máster también tengo ética. O sea, siempre la ética está, los profesores siempre hablan de eso. En el máster por lo menos tengo un módulo nada más de ética. En en la carrera tuve una materia nada más de ética también. Y ya está. Ahora bien, si dentro de la empresa te hacen evaluaciones psicológicas o no, yo creo que no, pero es que también considera tú que para desarrollar un buen sistema de inteligencia artificial, machine learning, NLP, etcétera, necesitas ser un equipo muy grande, muy grande. O sea, bueno, no muy grande, pero o sea, necesitas un equipo de 10 personas altamente cualificados todos, pues. O sea, eso es para armar algo bueno, porque eso no es que lo pueda hacer una, o sea, lo puede hacer una persona, pero te vas a tardar meses, pues, años inclusive, pues son pequeñas cosas muy importantes. Entonces, el tema, ponte que uno esté tostado, obviamente las otras personas lo pueden identificar muy fácilmente. Y me imagino que habrá no solo los ingenieros que desarrollen el sistema, sino también los ingenieros que comprueben que todo está bien desarrollado. Pero yo creo que ahorita no está implementado o no lo he escuchado que haya directamente una evaluación psicológica para la gente que está desarrollando activamente inteligencia artificial en medicina. Ok, ahora vamos a este tema que puede ser un tema así como álgido, que es la inteligencia artificial y la creación de seres humanos. Entonces, no que vaya a crear seres humanos, sino que actualmente pues se está desarrollando o se está haciendo un link entre la inteligencia artificial y el desarrollo de tecnologías para reproducción asistida, estudios genéticos, para terapias genéticas, eh, ayudar a corregir mutaciones genéticas. Y tú sabes que todo lo que tiene que ver con la fertilización, todo lo que tiene que ver con la generación de una nueva vida, tiene implicaciones de tipo muchas veces religiosas, etcétera. Este, ¿Cómo va avanzando eso y qué impacto puede tener en el futuro la inteligencia artificial en la creación de lo que se llamaría un super ser humano? Ok. O sea, si estudias un poco de genética, te das cuenta que tú modificando los genes, tú no puedes hacer un ser humano, un super ser humano. Como que eso obviamente es de ficción. O sea, a mí está la parte de ingeniería genética
que es esa gente capaz de ingeniarse cómo modificar los genes del humano. Ahora bien, no está explícito de que si yo te muevo una adenosina por una o sea, ¿sabes? Si yo te muevo un par de bases hidrogenadas, tú eres un ser humano, no, un super ser humano. No. Sí es verdad que sí se puede, obviamente, por lo menos sale, o sea, a ver, está el tema, ponte, ponemos el caso del síndrome de Down. A día de hoy, la inteligencia artificial no es capaz de poder eh, o sea, devolver ese síndrome de Down y que ya tú no tengas síndrome de Down. Porque tú consideras que, o sea, el ADN está en todas las células de tu cuerpo. Entonces, ¿cómo te haces tú para modificar toda y cada una célula de tu cuerpo? No puedes. En este momento no puedes hacerlo. Sí es verdad que sí siempre hay a nivel ya, cuando tú te encargas tú de unir tú el óvulo con el espermatozoide, ya ahí tú sí puedes modificar el ADN a cierta escala. O sea, no se puede modificar el ADN, pero sí es verdad que ciertas, al parecer, por lo que he leído del proyecto del genoma humano y tal, que intentan pues replicar todo el genoma humano, eso es Big Data, obviamente, sí es verdad que intentan es evitar alguna enfermedad que ya viene de fábrica, como digo yo, alguna enfermedad que ya viene pues desde el cigoto, yo creo que sí se puede. Pero generar un super ser humano, algo así como con super fuerza o saber los genes exactamente que te dan los colores del ojo, por ejemplo. No sé qué tan avanzados estamos en ese punto, pero creo que no haría un super ser humano, ponte con telequinesis o algo así. No. O sea, a ese lugar. O sea, no se puede modificar tanto Si no, ya lo hubieran hecho con monos, ya lo hubieran hecho con ovejas, ya lo hubieran hecho con perros, gatos, etcétera. Puedes modificar la apariencia, sí, pero no puedes modificar las habilidades que tenga esa persona. Ok, y la posibilidad de que se pueda crear o ambientes para que haya vida, eh, preconcepción, o sea, vida, digamos, un embarazo fuera del cuerpo del ser humano y recrear las condiciones que hay en el útero, por ejemplo, y tú poder mantener los 9 meses ese embrión, ese feto, creciendo hasta que sea viable y poderlo sacar de ese ambiente, eso habría la posibilidad en un futuro que lo haga la inteligencia artificial. 100%. O sea, yo te soy sincero, yo estudiando bastante de lo que he estudiado a lo largo de mi vida, yo estoy seguro que para enfermedades que hoy en día se dice que no hay cura, hay cura. Ya entra el tema, ya, o sea, hay muchos temas, ¿no? Primero, la farmacia es una de las industrias más grandes del mundo, la salud, ¿no? ¿Qué pasa? Sin enfermedades no hay dinero, literalmente. Sin enfermedades no hay el dinero de farmacéuticas, salud, etcétera. ¿Ok? Por lo tanto, tú no puedes quitar las enfermedades más importantes del mundo. Por lo tanto, te lo venden como no hay cura. Yo creo firmemente que sí hay cura para todas las enfermedades, porque todas las enfermedades se pueden tratar con cura. Inclusive para la vejez, que al fin y al cabo, si tú tratas la vejez como una enfermedad, puedes intentar ralentizarla. ¿Ok? Ya a nivel, eso es a nivel, pues, de porque hay cosas que se pueden hacer y cosas que no. El tema de eso que tú comentas, yo estoy 100% seguro que eso se puede hacer, no desde ahorita, desde hace bastante tiempo. ¿Qué pasa? Está a nivel ético, ¿no? Y a nivel obviamente religioso, que es algo, un factor súper importante a nivel mundial, que evidentemente estás creando un sujeto humano fuera de un humano. Entonces eso le quitaría literalmente, eso generaría un problema social increíble, porque entonces ya sería totalmente válido, ¿no? Si tú quieres abortar, por ejemplo, porque ya le quitas como esa exclusividad de que el ser humano solo crece dentro de otro ser humano. Entonces, ¿por qué no abortar, por ejemplo? ¿Sabes lo que te digo? Entonces, yo creo que sí es posible, ya hoy en día ya es posible, y la inteligencia artificial lo que haría es optimizar, es lo que haría es encargarse de que ese environment, donde crezca el cigoto, donde crezca el ser humano, ¿no? Sea el mejor posible para esas ciertas especificaciones, sea el mejor posible, habiendo tomado en consideración trillones de datos, llegas a una sola conclusión, que es la mejor conclusión. La inteligencia artificial es capaz de eso. Pero yo creo que eso hoy en día es posible, pero no lo dicen, no, nadie lo dice públicamente.
Sí, y fíjate que es interesante. Yo hablaba con uno de los médicos que hice un podcast recientemente, y es que es un dilema, Mateo, porque el tratar de conseguir que la expectativa de vida sea mayor y que la persona que llega a la tercera edad, pues llegue con una salud, con buena salud, lo que implica que esa persona pues va a estar en su tercera edad, y no esté enfermo, esté sano, no tenga que demandar ningún servicio médico, eh, es digamos, es considerado como algo bueno, pero también algo malo. ¿Por qué razón? Porque al incrementar la expectativa de vida, ya esas personas que están en esa edad no son trabajadores que están aportando taxes para los Mm, diferentes gobiernos. ¿Y quién mantiene precisamente el pago de la sanidad en las personas mayores? Las personas jóvenes, pero si hay más, claro, cada vez más personas mayores. Y como tú sabes muy bien, tu generación, y la nueva generación no está queriendo tener hijos como era en el caso de nosotros los baby boomers, ese boom que hubo pues después de la Segunda Guerra, estableció pues que las familias tenían muchísimos hijos, pero en la actualidad incluso hay países que están incentivando a los jóvenes con, eh, con créditos blandos de vivienda, dándoles facilidades e incentivándolos para que tengan hijos. O sea, es todo lo contrario. sí, Entonces, digamos que ese es un tema que es como que es un tema de que hay que manejarlo con cuidado, pero sí yo estoy de acuerdo contigo de que de alguna manera, pues, o sea, los hospitales, pues, producen dinero, los que son dueños de los hospitales, le produce dinero a los médicos, a las empresas que generan tecnología, a las farmacéuticas, y si tú pudieras tener un mañana donde no hay enfermedades, pues imagínate cuál sería entonces tu beneficio, ¿está? Como farmacéutico, ¿no? O como hospital. Entonces, quedaría para ciertas cosas que inevitablemente pues tienes que hacer en el ámbito de un hospital, pero eso mermaría pues la entrada de dinero, la rentabilidad de esos negocios, y digamos que este es un tema que es un tema que es duro para debatir. Ahora bien, tú dijiste que yo un poco así como fantaseando, y yo pensaba en que tú podrías recrear un útero artificial de tal manera que, por ejemplo, si la persona no quisiera tener ese bebé, entonces tú pudieras interrumpir el embarazo, pero, digamos, hacer como trasplantar ese feto a un medio artificial para que alcance los 9 meses y luego, pues, una persona que probablemente a lo mejor no puede tener por problemas médicos un bebé, pueda, pues, adoptar ese bebé ya, pero mantenerlo, pues, mantenerlo hasta los 9 meses. Eso en, también porque yo imagino que ustedes todos los que trabajan con inteligencia artificial también se la pasan soñando y ideando todas esas cosas que parecen imposibles ahorita, pero como tú dices, van a ser posibles para un futuro. ¿Tú crees que eso pueda llegar a convertirse en una realidad? sí, fíjate que me da risa porque yo cuando tenía 13 años, yo hice, me acuerdo, para el colegio, una presentación de cómo pudiera funcionar un cerebro con un chip implementado y en qué te ayudaría y en qué no. Eso era obviamente fantasía para mí. Hoy en día está Neuralink, que es una empresa encargada de implementar chips en el cerebro a seres humanos. Ya hay una persona que salió al público, que ya tiene el chip implementado aquí, que es un chip que por lo menos te deja estar frente al ordenador y tú puedes manejar el cursor del ordenador con la cabeza. O sea, y puedes darle clic en donde quieras, puedes hacer lo que tú quieras con el ordenador. Estás conectado. Eso se llama interfaz hombre-máquina. Eso es una realidad, eso existe, ¿ok? Tú con el teléfono eres una interfaz hombre-máquina, ¿ok? Esto es o sea, estás tú literalmente implementado con el teléfono, eso existe. Entonces, el hecho de que tú me vendas a mí el tema de hacer un útero artificial, yo creo que es súper posible. O sea, si ya tenemos corazones artificiales, próximamente riñones artificiales, obviamente no una máquina enorme, no, no, un mini riñón artificial. Sí, o sea, si la gente quiere, lo va a poder hacer. El problema es, volvemos a lo mismo, volvemos a lo anterior.
Mira, el primer sector financiero, o sea, el primer sector que más mueve dinero en el mundo es el inmobiliario. El segundo es el financiero, el tercero es el farmacéutico. Por lo tanto, si tú empiezas a darle solución a ciertas enfermedades, a ciertas condiciones, enfermedades crónicas, etcétera, te estarías volando el tercer sector económico más grande del mundo. Por lo tanto, antes de que tú logres hacer algo, si eres una empresa pequeña, te van a volar a ti. Entonces, como tú lo plantas, es muy, yo creo que es súper posible de hacer. Haces un útero artificial, obviamente tienes que encargarte e invertir mucho conocimiento y dinero y infraestructura en generar un espacio en donde este feto pueda crecer, pero, o sea, es que literalmente imitas lo mismo a nivel anatómico de la mujer, lo imitas existen los biomateriales también, que son materiales que imitan por lo menos depende el hueso, por lo menos tiene una buena, cuando tú pegas algo de titanio con el hueso, las mismas células del hueso se unen al titanio. Las mismas células del hueso reconocen el titanio como si fuera hueso y ellos van generando y ellos recubren lo que es la primera capa del titanio. Por lo tanto, si eso se puede hacer con metales, existen biomateriales generados artificialmente que literalmente te va a poder dejar hacer todo lo que tú me estás contando. Lo que pasa es que no lo van a hacer porque no quieren hacerlo. Ese es el problema. Ok, y ya para terminar, quiero volver al tema de la confidencialidad y la seguridad, porque eso es algo que a nosotros nos preocupa. Y hoy en día que hay tantas organizaciones que lo que están es tratando de buscar y extraer datos, es una manera pues de, de cometer delito, que es el delito informático. ¿Cuán seguro cuán segura es la inteligencia artificial en el ámbito de la medicina? Por aquello de que ya tú hablaste de lo que es la confidencialidad. Lo que quiere decir es no revelar datos que te permitan saber quién es la persona de la que están hablando, pues, o de la, de la cual provienen esa información. Este, ¿Cuán segura es la inteligencia artificial en medicina en la actualidad? Ok, volvemos a lo mismo, depende de quién lo haga, depende de las intenciones de quien lo haga. Si yo te quiero robar información, tu nombre, tu apellido, tu DNI, etcétera, yo puedo, o sea, lo voy a poder hacer fácilmente, ¿ok? Si ahora bien, si es un sistema serio, etcétera, con una buena praxis, eh, al fin y al cabo, la inteligencia artificial no es más que un pedazo de código. O sea, suena feo, pero es literalmente 2.000, 3.000, 4.000, 7.000 líneas de código. Y eso es todo, eso es una inteligencia artificial. Por lo tanto, si yo en ese código no pongo nada y no me intereso, y literalmente no me intereso en tus datos personales, sino que aparte me intereso en que todo lo que hablemos tú y yo esté encriptado y esté codificado, que eso también se puede hacer, obviamente eso sería parte de la ética que tiene que tener el desarrollador de cierto producto. Por lo tanto, por ese lado, no creo que habría ningún problema, por lo menos ahorita ChatGPT, si ChatGPT sabe tu nombre y tal, y etcétera. Pero es que, quieras o no, él va a ir aprendiendo cómo tú le escribes a él y él te va a responder a ti de la misma manera. Pero es porque simplemente es la retroalimentación que tiene estos tipos de sistemas que es la mejor manera para que aprendan mucho más rápido y que se optimice ese aprendizaje, ¿no? Por lo tanto, sí es verdad que está la privacidad, pero sí es verdad que depende ya de la empresa privada o de la persona o la empresa privada ya de mantener privados esos datos o no. Pero si tendría una respuesta sí o no, yo creo que siempre y cuando se haga una buena praxis, los datos y la privacidad está 100% segura con la inteligencia artificial. Perfecto. Bueno, Mateo, creo que con esto terminamos la segunda entrega y por supuesto quedas invitado a una nueva entrega de Medicina y algo más podcast. Tú mencionaste lo que son todos los que son los ¿cómo se llama? Lo Biomateriales, que son los biomateriales y lo que son todos los dispositivos biomédicos, que no es inteligencia claro, artificial, sino dispositivos. claro. Pienso que vamos a hacer un podcast para hablar porque hay muchísimos dispositivos ahorita en la actualidad biomédicos y se están desarrollando muchos más dispositivos y podemos hablar de algunos de ellos y sobre todo de lo que son los llamados biomateriales.
también, porque eso en medicina hoy por hoy se están desarrollando muchos de ellos Mm, y sería sí. bueno hablar de eso en nuestros próximos podcasts. Claro, yo creo que el próximo avance importante en la medicina va a ser en lo que estos dispositivos biomédicos, no los dispositivos biomédicos que todo el mundo conoce, por lo menos un catéter, eso es un dispositivo biomédico, no, no. Ya hay dispositivos biomédicos mucho más avanzados, como píldoras por lo menos, que van por todo tu gastro, por tu tracto gastrointestinal. Eso se está usando, pero no está 100% empleado. Hay muchos mejores prototipos, pero no se usan. Entonces, en lo que la medicina se abre un poco más a usar este tipo de cosas, por lo menos o sea, hay corazones, ¿no? Hay prototipos de corazones 100% funcionales dentro de tu cuerpo que puede funcionar sin tener que estar conectado a una máquina. Eso existe ya. Hay prototipos para eso. Lo que pasa es, claro, a nivel ético, como tú vas a estar por la calle con un corazón de mentira. ¿Sabes lo que te digo? Entonces ya está, claro que ahí entramos en el tema ético, que es un tema muy complicado, la verdad. Eh, por lo tanto, a mí me apasiona el mundo de eso de dispositivos médicos, los nuevos en particular, que son una locura, y los biomateriales, que son preciosos de la manera de cómo es increíble cómo tu cuerpo se adapta a los biomateriales, como en el caso del titanio, lo vimos en un microscopio como células literalmente del hueso se unen al titanio, como si fueran o sea, como si fuera otra célula del hueso, y se van reproduciendo por encima hasta que llega un punto que ellos ya consideran, las células ya consideran que ya están bastante fijadas al titanio y pues ya está. Por lo tanto, cuando te ponen una prótesis de titanio, te ponen unos clavos, dejas que el hueso se encargue él mismo de sellar y después te quitan los clavos y estás perfecto, es tu hueso. Y tu cuerpo lo reconoce como hueso. Ahora bien, hay biomateriales que tu cuerpo, dependiendo de dónde lo pongas, no lo reconoce como tu cuerpo. Y ahí está el problema en los biomateriales. Pero sí, 100% es tema de otro podcast. Perfecto. Bueno, Mateo, gracias por haber aceptado la invitación y ya sabes que tenemos otro podcast eh, Seguro. que le debemos a nuestros oyentes y videntes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, Un abrazo. Mateo. Chao.